Viendo mi pantalla, ¿puede ser? Sí, la vemos. Sí, ¿no? Vamos a ver si puedo ya hacerlo en grande. Vale, bueno, un poco la idea de esta charla es acercaros a la fluidoterapia un poco más allá de qué son los fluidos, cómo hacemos suplementaciones, sino dar un poco más de nivel con casos clínicos reales, ¿vale? Y eso es un poco la idea en el enfoque de esta charla, de presentaros dos situaciones que son habituales, que son casos clínicos reales de aquí y que podáis ver un poco el manejo y las opciones que se presentan. La fluidoterapia es una cosa que hay ciertas, digamos, como una matriz general que todo es común a una manera de trabajar, pero luego hay muchos matices, ¿no? Y según el clínico las cosas pueden variar en el momento. O sea que lo que vais a ver, lo que vais a escuchar, hay una gran parte clínica que puede ser mi aproximación hacia ello, lo que yo os recomiendo, pero no obstante hay otras maneras en las que se puede, digamos, aproximar el mismo problema con un esquema muy parecido, pero con matices, ¿no? Con cosas de, bueno, pues un clínico haría esto, un clínico haría lo otro, o daría tanta cantidad de esto, daría tanta cantidad de otro, ¿no? Pero al final siempre cumpliendo, digamos, una serie de mínimos, de criterios mínimos que son comunes, ¿no? La fluidoterapia es una de las cosas que se considera un arte. Cuando lo leéis en artículos o en libros, a mí me gusta que la gente lo considere así, porque realmente no es algo sencillo, es muy dinámico, faltan muchas, digamos, todavía estudios para saber cómo mejorar lo que hacemos, cómo responde el paciente ante lo que hacemos, cómo lo podemos evaluar bien. Entonces es por eso que se trata de estar ahí al lado de animales como este, ¿no? Con un hemoabdomen, un animal con un Addison, un animal con una hemorragia gastrointestinal brutal por una trombocitopenia inmunomediada. Esto es un concentrado de plaquetas que se le estaba poniendo a este perro. Y bueno, lo que os traigo hoy, os decía, son casos clínicos dos, con un manejo, veréis, un poco exhaustivo para poder profundizar. Y el primero es este perro de un perro pastor, aquí catalán, de 2 años de edad, que lo acaban de atropellar. Esto ocurrió a las 8:30, 9 de la mañana, recibimos la llamada y os enviamos a este gos de Atura, que acaba de ser atropellado aquí al lado, en el pueblo de al lado, en Sant Quirze, que está, para que os hagáis una idea, 15 minutos de Bellaterra, donde estamos nosotros. El perro está estable, ¿vale? Lo hemos visto, lo hemos estabilizado y os lo mandamos bastante estable, pero un poco para que lo evaluéis, ¿no? Y se le han puesto 10 miligramos kilo de cortisona. El perro cuando llega en este estado, en un estado estuporoso, sino comatoso, en recumbencia lateral. Y esto es lo que iré quitando el sonido de los vídeos, ¿vale? Porque hay en algunas ocasiones se oye gente hablar y tal y no aportan nada. Pero bueno, os iré poniendo vídeos de cómo estaba este perro, ¿no? Para que os hagáis una idea general. Este es el TRC de este perro. Veis heridas en la boca. Está tirando a pálido el pobre, ¿no? O bastante pálido aquí. Su TRC seguro que ya lo podéis ver o apreciar, no es excesivamente bueno, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos encima de la mesa. Si os vais quedando un poco con la idea de lo que hay por aquí, pues ya le hemos cogido una vía, ¿no? Le hemos puesto oxígeno, hay un ecógrafo por aquí detrás. Vamos a ir viendo un poco todo esto, ¿no? ¿Qué dudas nos surgen cuando uno ve un animal así, ¿no? Es por dónde empiezo, qué diagnóstico es el más probable después de que le haya ocurrido esto, qué fluidoterapia puedo utilizar y cómo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar recién acabada la carrera, pues para mí un atropellado todos tenían uroabdomen hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero esto no es así, el diagnóstico es totalmente abierto y es ahí un poco las dudas, ¿no? El qué va a ser, qué más hay que pueda tener este animal. Bueno, y para que uno tenga una idea clara de lo que debe hacer cuando pasa o se enfrenta a una urgencia como esta, yo siempre recomiendo tener un esquema de trabajo y no saltarse el esquema de trabajo, sino ir cumpliendo objetivos dentro de este esquema cuando sea posible, ¿no? Hay cosas que veréis que son posibles hacer de manera inmediata y otras que van a tardar más, ¿no? Hacer un examen físico, por ejemplo, es algo que podéis hacer de manera inmediata. Ahora hablaremos de qué os tenéis que fijar en el examen físico. Hacer una ecografía rápida de tórax y de abdomen también es algo que puede ser bastante inmediato, pero en ocasiones depende del estado del animal. Si es un animal que tiene un distrés respiratorio muy grave, a lo mejor no podéis de manera inmediata y tenéis que esperar un poco, ¿no? Hacerle un electro, medirle una presión, ponerle una vía, sacar sangre, son cosas que
probablemente podéis implementar rápido, pero en ocasiones hay que tener un poco de paciencia porque el animal está tan hipovolémico que no podéis sacar sangre, entonces tenéis que esperar hasta haber recuperado algo de volumen, ¿no? Pero no ir saltándoos ninguno de estos pasos porque ya os lo digo que el día que os lo saltéis probablemente allí obviéis cierta información que es importante y esto es la ley de Murphy. Esto sucede así y cuando te saltas un paso, pues digamos que pierdes una pieza de información que en ese caso era totalmente clave, ¿no? Igualmente informar al propietario una vez que tenéis la situación algo controlada para poder evaluar los daños, ¿no? que sufre el paciente. Esto lo dejo siempre un poco como receta para que uno se haga su esquema. A mí este esquema nadie me lo explicó, lo he ido sacando yo con el tiempo, con los años, con la residencia, todo he ido añadiendo su granito de arena, es el que me funciona, pero obviamente se pueden añadir o quitar piezas según vosotros consideréis, ¿no? ¿En qué debemos fijarnos en estos animales? El pliegue cutáneo no es un marcador de perfusión y esto es precisamente lo que os tenéis que fijar al principio. No el pliegue cutáneo, sino cómo perfunde este animal, cómo está moviendo la sangre, cuál es el grado, ¿no?, en el que esta sangre está llegando a los órganos generales y que son los importantes para mantenerlo en vida, perdón. Es decir, esta primera fase de perfusión, ¿cómo está? ¿Y cómo miro esto? Pues con su estado mental, con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la calidad del pulso, la temperatura. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque os hace el tiempo de rellenado capilar, os da una idea de cuál es el volumen intravascular de este paciente o bien cómo lo está moviendo en ese momento. Pero no es válido el coger y decir, vale, está muy deshidratado. Bueno, esto de la deshidratación lo podremos tener en cuenta en el caso de uno que viene en shock hipovolémico por vómitos y diarreas. Pero uno que viene atropellado, pues estaba bien hidratado, simplemente acaba de perder sangre probablemente, ¿no? Cosas que no solemos mirar, pero por ejemplo os pueden ayudar. El test de la vena safena es algo que se hace. En algunos animales se ve muy bien, en otros no se ve bien, pero fijaros, esto es un animal en recumbencia lateral, esta es su vena safena, y aquí lo que vamos a hacer es evaluar de manera indirecta el volumen intravascular que tiene. Si tú tienes un volumen intravascular potente y estás hipervolémico, tu vena safena se va a ver perfectamente en esta posición en recumbencia lateral. Cuando te elevo la pata, tu vena va a seguir con un buen calibre, cuando la bajo sigue estando bastante grande. En el momento en el que tú estás hipovolémico, o bien ya no la ves en el momento inicial, aunque la puedes llegar a ver o intuir, y en el momento en el que elevas la pata desaparece, cuando la bajas sigue sin aparecer de manera rápida. Los animales euvolémicos, ¿cómo se comportan? Pues se ve bien en el momento inicial, cuando elevas la pata desaparece y luego reaparece otra vez más, ¿no? Vais a ver este caso, por ejemplo, ¿no? Este es de otro perro, no es el mismo Gos Natura, pero nos sirve como ejemplo. Vemos aquí cómo la vena desaparece, bajamos la pata y tarda cierto tiempo en volver. Esto sería un ejemplo de un perro hipovolémico, ¿vale? Esto es un tendón, ¿vale? Aquí está la vena, vamos a verlo otra vez, para que os hagáis una idea y os pueda servir esto como un marcador también de volemia. Que no es habitual que se utilice, pero os puede dar una pieza de información. Al final hay que juntar cuanta más información podáis mejor, ¿no? Más cosas que podemos mirar, que se ha ido esto para adelante. La yugular, ¿no? En este gato, por ejemplo, la vais a ver y en perros podéis buscar y ver yugulares distendidas o yugulares que cuesta mucho, que no podéis ver. A veces me encuentro gente que me dice, me cuesta mucho sacarle sangre a este animal. Y no es que te cueste porque tú tengas una mala técnica, es que el animal está hipovolémico, simplemente, ¿no? En este caso vemos pulso yugular, una yugular distendida. Esto es típico de un paciente que tiene un problema cardíaco del lado derecho, o tiene un neumotórax, o tiene una efusión pleural. Serían problemas típicos, ¿no?, que os podríais encontrar una vena ingurgitada y un animal hipovolémico, simplemente no veríais absolutamente nada. ¿Qué nos encontramos en este perro en el examen físico inicial? Estuporoso, una cardíaca de 90, las mucosas como habéis visto, una respiratoria de 18, saturaba el 94, la temperatura estaba baja, de un 34,3, el pulso no lo podías detectar en ningún sitio y las patas muy frías. Este es otro signo de shock hipovolémico muy, muy clave, ¿no? Notar las patas frías, que intentas coger una vía y te cuesta mucho porque no ves ni siquiera la vena, ¿no? Y aparte una hemorragia subconjuntival. Ahora hablaremos un poquito de eso. Aquí tenéis un vídeo de este perro y de su estado mental para que os hagáis una idea de cómo estaba. Aquí lo que voy a mirar ahora es si es
capaz o no es capaz de deglutir este perro. Estamos aquí haciendo ciertas maniobras y ahora miro si es capaz de deglutir o no, pero fijaros este perro en qué estado está. Está estupor barra coma y tiene un deglutor mínimo. Con lo cual esto sería un criterio, por ejemplo, para proteger la vía aérea, intubar a este perro. No tiene absolutamente ningún reflejo el pobre. Y aquí ya vemos, ¿no?, que el golpe se lo ha llevado en la cabeza, seguro, ¿no? Cuando veis hemorragia en toda esta zona subconjuntival, tenéis que pensar también en que haya un posible daño de traumatismo cranoencefálico, ¿no? Un traumatic brain injury, que se diría en inglés, y un sangrado a nivel meningio. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones esto lo pasamos solo como es un trauma ocular, pero puede ir mucho más allá de un traumatismo ocular lo que tiene este perro, ¿no? Yo creo que esto ya se responde solo, ¿no? Está estable basado en este examen físico. No creo que ninguno de los que estéis viendo digáis que este perro está estable. Probablemente ha ido deteriorándose durante el traslado al centro, ¿no? Podía estar estable en el momento en el que ha ocurrido el impacto, hay liberación de catecolaminas, el sistema nervioso simpático está luchando, pero ha ido para abajo, ¿no?, en el tiempo que ha llegado a nosotros, ¿no? ¿Cómo poder determinar el grado de shock que tiene el paciente? Bueno, en ocasiones hay herramientas tan simples como estas, ¿no? Si uno ve a este perro, pues dice, yo este perro ya sé que está en shock. Pero en ocasiones os vais a encontrar animales en los que no es tan fácil detectar el grado de shock y por eso este paper se publicó pues hace ya 8 años. La verdad es que el tiempo pasa bastante rápido. Pero hace 8 años ya se salió este paper y nos decía, mira, tú solo midiéndole la frecuencia cardíaca y dividiéndolo por la sistólica del paciente, si esto te da más de 1, este valor, como tenéis aquí, el paciente padece algún tipo de shock o merece la pena investigarlo. En un animal como este, en el que no puedo ni siquiera tomarle una presión porque tiene las patas muy frías, aunque la cardíaca esté a 90, esto va a ser más de 1 seguro, ¿no? Porque 90 dividido entre 40 o 60, que puede estar la sistólica, es más de 1 seguro. Ahora, os puede servir en pacientes que a lo mejor no están tan mal, están en shock compensado y están con una cardíaca de 140, una sistólica de 110, y ahí es más difícil, ¿no?, determinar si sí o si no. Bueno, el determinar el grado de shock que presenta nuestro paciente, como sabéis, hay diferentes grados de shock hipovolémico en el perro. Está en la fase inicial, la que estamos compensados, las pérdidas son de un 10 a un 25% del volumen intravascular. Pensad que el volumen intravascular de un perro es de unos 80-90 mililitros por kilo y lo que veis es poco más que taquicardia, ¿vale? El resto es bastante normal. Cuando llegamos ya a un shock descompensado precoz, aquí ya el estado mental empieza a ir hacia abajo, el animal no está muy bien, entonces utilizad el estado mental como un posible signo de shock junto a otras alteraciones, ¿no? Mucosas pálidas, ya la presión no es correcta, hasta llegar a un shock descompensado tardío en el cual tenéis un paciente pues como el que estáis viendo, ¿no?, como el Ghost Datura. Perdón, como el Ghost Datura que estáis viendo en estas primeras diapositivas, ¿no? Todo va, digamos, siguiendo esta evolución y aquí lo que estamos evaluando es precisamente esto, cómo perfunde este animal. Si os tratáis de hacer un esquema de qué parte del sistema está fallando, ¿no?, cómo se está moviendo esta sangre llegando a los tejidos, si partimos de una bomba que es el corazón, unos conductos a modo de mangueras que son los vasos y un volumen que tienen dentro que es la sangre en sí, ¿qué está fallando en este caso? ¿Le está fallando el corazón? ¿Tiene un fallo cardíaco congestivo? No. ¿Tiene un problema vascular porque el animal tiene una anafilaxis, una sepsis? Pues probablemente no. Aquí lo que nos está fallando es la volemia del paciente por el sangrado que probablemente ha padecido, ¿no? Puede ser que se junten problemas cardíacos anteriores, puede ser que el animal desarrolle algún tipo de shock distributivo, desde luego que sí, pero en un caso de shock traumático, de un traumatismo después de un atropello, probablemente os está fallando la volemia. Esto a modo de esquema os puede servir y os debe servir para saber cómo enfocar el problema del animal, pero si aplicáis esto que os voy a explicar ahora, os puede servir también para saber cuál es el tratamiento que mejor podéis aplicar, ¿no? Y es este concepto del árbol de la vida en el que nos habla un poco de, bueno, cómo se va a mover la sangre a través de los diferentes tejidos y cómo vamos a poder saber qué terapia es la mejor, ¿no? Y para esto uno se divide, digamos, el sistema cardiovascular en dos parámetros principales. Uno es la presión arterial media y el otro es la entrega de oxígeno.
La presión arterial media depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica, mientras que la entrega de oxígeno, el delivery de oxígeno, depende del gasto cardíaco y de la cantidad de oxígeno que tú tienes a nivel arterial. Cuando hablamos de inicialmente, ¿no?, la resistencia vascular sistémica, es decir, la resistencia de los vasos o lo que el corazón es capaz de mover en cada contracción, nos encontramos que la resistencia vascular sistémica depende, por una parte, del tono que los vasos tienen per se y que se va a alterar en función de la cantidad de sangre que llega, pero también de lo que ocurre a su lado. Si tú tienes un sangrado o tienes cualquier otra situación que active tu sistema nervioso simpático o haga que se libere más angiotensina o más ADH, pues esto va a hacer que los vasos se dilaten o se contraigan más, ¿no? Y por otra parte tienes la interacción del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco, como veis aquí, depende de dos cosas, depende de la frecuencia cardíaca que tú tengas y depende de la cantidad de sangre que llegue allí, ¿no? Esto, a su vez, tiene tres implicaciones, ¿no? La frecuencia cardíaca y el volumen dependerá de lo que vuelve al corazón, de lo que está haciendo resistencia para que la sangre salga, que es la poscarga, y de la capacidad de contracción del corazón. Y ya por último, la concentración arterial de oxígeno depende de, pues, parámetros tan simples como es cuántos glóbulos rojos tienes y qué hemoglobina tienes y cuánto oxígeno tienes. Una vez vosotros tenéis esto, que ahora es apabullante toda la información que tienes aquí, al final es pensar un poco como la diapositiva anterior. ¿Qué me fallan los vasos? ¿Me falla aquí el contenido o el volumen? O, perdón, el contenido o el volumen. O me falla dentro de ese volumen lo que sería correspondiente a la sangre, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes decir, pues si me falla esto, probablemente lo que necesitaré son vasopresores. Si me falla esto, probablemente necesitaré fluidos o necesitaré ionotrópicos, ¿no? Y si me falla el contenido arterial de oxígeno porque tengo poco oxígeno en la sangre, porque he perdido mucha sangre, pues probablemente necesitaré transfusiones. Y localizando el problema podréis aplicar la mejor terapia para el paciente, ¿no? En este perro nos encontramos que nos venía con un hematocrito del 37, unas proteínas de 5, una glucosa de 500, un lactato de 9, un sodio 132, un potasio de 2,9, un exceso de base que es un marcador que luego veréis de -10, no es un marcador del grado de acidosis metabólica que tienes, y coagulaba bastante bien, ¿no? No estaba alterado y su calcio era normal. Si os preguntáis aquí por qué está hiperglucémico, por qué está hiponatrémico, por qué está hiperlactatémico, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo, pero son semillas que quiero que tengáis ahí un poco para que vayáis pensando, ¿no? ¿Por qué puede ser que este animal esté en esta situación, ¿no? En la ecografía nos encontramos esto. Este animal, cuando le hicimos una ecografía rápida, empezamos a ver estas líneas aquí a nivel pulmonar, esto es el espacio intercostal, y estas líneas blancas que se ven por aquí se llaman líneas B o cometas. Esto no se debería ver en un caso normal y esto lo que está indicando es que ese pulmón ha sufrido algún tipo de llenado con líquido, ¿no? Si estamos hablando, pues, de un animal que acaba de tener un atropello, pues probablemente esto sea una hemorragia, ¿no? Vamos a volver para atrás. Y por otro lado, cuando le ponemos el ecógrafo en el abdomen, nos encontramos esto. Uy, perdón, que lo he parado sin querer. Nos encontramos todo este líquido a nivel abdominal, ¿no? Cuando hacemos una abdominocentesis, pues tenemos un perro que tiene un hemoabdomen. O sea que ya nos empezamos a encontrar signos de trauma craneoencefálico, un hemoabdomen, signos de contusión pulmonar / hemorragia pulmonar, ¿no? Después de un atropello. Diagnóstico inicial, shock hipovolémico por una hemorragia, ¿no? Y además nos acompaña un trauma craneoencefálico y un hemoabdomen. Y aquí la pregunta es, ¿qué tiene más importancia, ¿no? ¿Qué tengo que solucionar antes, el hemoabdomen o el traumatismo craneoencefálico? ¿Qué haríais vosotros, ¿no?, si estuvierais en este caso? Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir hablando. Pero bueno, también otra semilla que os dejo ahí para que penséis qué es más importante en este caso, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer antes por este animal, ¿no? Dudas que se os pueden plantear, ¿no? Si lo anestesio ahora para arreglar el hemoabdomen, ¿cómo va a sentarle esta anestesia a su cerebro, ¿no? ¿En qué tengo que garantizar si voy a hacer eso antes de hacerlo, ¿no? Y es pensar un poco en lo que ocurre, ¿no? Cuando uno tiene un sangrado, como el que tiene este animal, a nivel abdominal, a nivel pulmonar, a nivel probablemente intracraneal,
¿Cómo reacciona el organismo? Pues el organismo reacciona de esta manera, como tenéis en este esquema. La pérdida de sangre genera que se empiece a mover líquido desde los otros compartimentos y probablemente no son suficientes, ¿no? Entonces, como no son suficientes, la cantidad de líquido que él puede estar moviendo y haciendo llegar al riñón, a los diferentes vasoreceptores va a ser baja y estos vasoreceptores van a empezar a dejar de emitir señales y entonces se va a activar el sistema nervioso simpático, el parasimpático se va a bloquear y a su vez van a empezar a haber otro tipo de cambios hormonales como es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero eso va a ser progresivo. Lo primero que va a ocurrir va a ser el sistema nervioso simpático va a decir catecolaminas, ir al rescate, ¿no? Que probablemente es lo que pasó durante la estabilización en el otro veterinario y según nos fue llegando a nosotros, aquella reserva se fue gastando, ¿no? Y esto es importante entenderlo para saber ahora un poco qué va a hacer. Os decía anteriormente, en un perro con un sangrado, estos compartimentos no están mal, el que está mal es este, ¿no? Entonces hay que actuar aquí y saber un poco qué hacer y dividirse la fluidoterapia en 3 fases, ¿no? Vamos a arreglar la perfusión y si luego tenemos problemas, hablaremos de la deshidratación más el mantenimiento. Pero si esto no es un problema, después de arreglar la perfusión, en un animal que sangra, probablemente vayamos solo a un mantenimiento, ¿no? ¿Qué veis analíticamente tras una hemorragia? Pues veis cosas como la que os he enseñado en este perro, ¿no? Veis un hematocrito, sobre todo en el perro normal o disminuido si el sangrado es muy exagerado. Pero como sabéis, el bazo es una buena reserva, entonces puede estar falsamente elevado y que después en las siguientes horas vaya disminuyendo. Las proteínas, fijaros siempre, no os fiéis, las proteínas menos de 5,5 sugieren un sangrado, un sodio bajo, es una hiponatremia aguda por esa pérdida, un lactato aumentado, un exceso de base que este paper nos dice, mira, si el exceso de base es inferior a -6, probablemente este paciente lo que va a necesitar es una transfusión, ¿no? Y esto lo tenemos publicado en este paper. Nos podemos encontrar ALTs increíblemente aumentadas, a más de 1000, a 2000 si queréis, y no necesariamente eso es una necrosis, eso simplemente es un evento hipóxico en el hígado, no le tenéis que dar más importancia. Podéis utilizar fluidos como isofundin, por ejemplo, si queréis asegurar o maximizar el preservar la función hepática, pero si no disponéis de él no será un gran problema porque estos eventos hipóxicos duran poco en el tiempo y ese hígado no necesariamente va a sufrir una necrosis, ¿vale? Sería diferente si hablásemos de un shunt portosistémico, de cualquier otro tipo de hepatopatía en el cual un isofundin sería ideal, pero en este caso quizás no es la única fluidoterapia utilizable, ¿no? Aunque sí recomendada. Y luego nos podemos encontrar glucemias muy elevadas, como en este caso, simplemente por el estado de shock, liberación de catecolaminas e insulinoresistencia, ¿no? Que a este perro pues le pasaba. Además, los traumas craneoencefálicos tienden a tener una glicemia más elevada. No es un marcador pronóstico, simplemente es un marcador de posible daño intracraneal, ¿vale? ¿Cómo afrontar este shock a nivel clínico? Bueno, aquí lo que veis es que hemos dado fluidoterapia, le hemos puesto un vendaje a este animal a nivel abdominal, hemos hecho un vendaje tipo sirena, porque el objetivo inicial es frenar la hemorragia que lo está matando aquí dentro, ¿no? La que puede ser más importante. No hay otros signos ahora mismo de aumento de presión intracraneal, así que, bueno, vamos a intentar estabilizar este hemoabdomen, calentar al paciente por algo que veréis posteriormente y si fallamos en nuestro intento, pues quizás tengamos que ir a quirófano y asumir la dificultad del manejo de este caso, ¿no? Vale, ¿cómo vamos a implementar todo esto? ¿Qué fluidoterapia? ¿Cómo voy a estabilizar yo a este animal? Además, los traumatismos, últimamente se está hablando bastante de coagulopatía por traumatismo, ¿no? ¿Cómo interfiere todo esto? Bueno, los pacientes con sangrado los aproximamos de esta manera. Uno es el control del sangrado, otro es el restablecer el volumen circulante y lo siguiente es evitar el resangrado y los daños colaterales que nosotros podamos provocar con la fluidoterapia, ¿no? Esto sería un poco la idea. Inicialmente, para tratar de frenar el sangrado, en este caso, como habéis visto, se hizo un vendaje abdominal. Estos vendajes tipo sirena se hacen de abajo hacia arriba, aplicando presión inicialmente se pone una toalla entre las piernas y luego posteriormente lo que hacemos es vendar al paciente lo podéis hacer con algodón, lo podéis hacer con venda elástica, ¿no? Lo importante es que hagáis esta contrapresión de abajo hacia arriba tratando de maximizar el flujo y generando algo de aumento de presión intraabdominal para que sea ese aumento de presión intraabdominal lo que ocasione que deje de sangrar el paciente, ¿no?
La siguiente fase es hacer el menor daño posible mientras lo tratas de remontar, ¿no? Lo que se llama Damage Control Resuscitation. Esto viene de la aplicación o del conocimiento de la coagulopatía asociada al traumatismo, ¿no? Y lo que tratamos es minimizar esos efectos colaterales, ¿no? Entonces hay maneras de aproximar esto y una de ellas es tratando de administrar fluidoterapia pero con una hipotensión que permita el control de la hemorragia. Si conseguimos mantener una presión arterial media de unos 60-65 garantizamos la circulación, pero no favorecemos la hemorragia del paciente. Esto está muy bien, depende, o sea, podéis usar la fluidoterapia que vosotros queráis, de hipertónico salino, con coloide, o le pongo cristaloide, o le hago una transfusión, lo que vosotros queráis, pero siempre respetando esa presión arterial media de 60. Lo que pasa es que si tienes un trauma craneoencefálico, un espinal, la médula y tu cerebro necesitan presiones mayores, entonces esta hipotensión permisiva no puede ser uno de los objetivos, ¿no? Y por otro lado, dentro de toda esta fase de estabilización, tenéis que asegurar que la hipotermia se corrige, porque estos pacientes son muy sensibles a una temperatura baja, y esa temperatura baja lo que hace es que se perpetúe o se favorezca el desarrollo de una coagulopatía asociada al traumatismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? en estas fases, durante esta resucitación? Aquí os doy un poco todas las opciones, ¿no? Esto sería el menú completo de lo que podéis llegar a acceder, pero con el objetivo claro de que lo que tenemos que reponer es esto, es el volumen intravascular, esto es lo que está perdiendo el animal. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer utilizando cristaloides isotónicos, ¿no? Ringer, isofundin, salino. Podéis utilizar combinaciones de hipertónico más menos coloide o hipertónico solo. O bien, si el animal está muy grave, pasar ya a lo que sería la transfusión sanguínea, ¿no? Que también hablaremos de esto. Y luego están los vasopresores, ¿vale? Los vasopresores es otra opción que podemos considerar en estos casos y que hasta el día de, bueno, no el día de hoy, pero últimamente, en los últimos 2 años, las guías más nuevas, se ha empezado a defender el uso de vasopresores en animales con hemorragia aguda grave, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué fluidoterapia es la más adecuada en estos casos que sangran? Lo tradicional ha sido dar un cristaloide isotónico a elevadas dosis, es decir, bolos de 10 mililitros kilo hasta llegar a 80 o 90 mililitros kilo. Pero esto nos hemos dado cuenta que tenemos que usar mucho volumen y esos volúmenes tan altos lo que hacen es empeorar la hemorragia, empeorar la coagulopatía que pueden sufrir estos pacientes, y esto va asociado a mayor mortalidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar estrategias alternativas que son o bien la estabilización utilizando fluidoterapia clásica, sería la no hemostática, o bien la estabilización a base de productos sanguíneos. Digamos, la fluidoterapia clásica, que os decía, los cristaloides los estamos limitando por estas tres razones que os decía anteriormente, y lo que hacemos es dar un máximo de 30 mililitros por kilo. Si a 30 mililitros por kilo el paciente no ha respondido, pasamos a una nueva estrategia. ¿Por qué? Pues porque el cristaloide isotónico clásico que podríamos utilizar, lo que se ha visto es que hemodiluye demasiado. Entonces, si esta hemodilución es perjudicial para el paciente, vamos a utilizar algo que sea un poquito mejor. Y ese poquito mejor es combinar hipertónico salino con o sin coloides sintéticos, ¿vale? Que ahora veremos también un poco este tema que es bastante controvertido, si sí, si no, y cómo los vamos a usar, ¿no? El hipertónico salino y el coloide lo podéis combinar hasta en 2 ocasiones, ¿no? Utilizando bolos de 3 a 5 mililitros por kilo de hipertónico y el coloide sintético hasta un máximo de unos 20 mililitros por kilo, ¿no? En medicina humana nos dicen, nosotros casi que lo de los cristaloides y la estabilización no hemostática preferimos no usarla. Nosotros casi preferimos ir directamente a los productos sanguíneos para los casos que son graves, ¿no? Los que sangran mucho, tenemos que ir a quirófano, etcétera, etcétera. Esto probablemente es lo que pasa en la mayor parte de casos también en veterinaria cuando no conseguimos controlarlos. Pero si inicialmente el paciente responde bien a una fluidoterapia de menos de 30 mililitros por kilo de un cristaloide tipo Ringer o isofundin, o bien a una combinación de hipertónico salino con coloide o hipertónico salino solo, entonces no tenemos que transfundir necesariamente al paciente. Ahora bien, si no lo estabilizas, entonces sí te va a hacer falta pasar a la estabilización hemostática, ¿no? En traumatismo grave, los coloides sintéticos, las guías
europeas de humana nos dicen, mira, nosotros no lo tenemos muy claro, sé que se tengan que usar, entonces no lo acabamos de saber si sí o si no. Entonces, como no lo acabamos de saber, ellos tiran directamente a la resucitación hemostática, ¿no? Utilizar productos sanguíneos. En veterinaria tenemos muchos factores y uno de ellos es sobre todo la disponibilidad, el precio y el hecho de que todavía hay algunos estudios que nos dicen que los coloides sintéticos en ciertas situaciones no son buenos, pero en otras, como el traumatismo, no lo acabamos de saber 100%. Entonces, yo personalmente, en aquellos que están graves y tengo un propietario, tengo un animal que sangra, que lo tengo que estabilizar, si tengo muy claro que va a necesitar transfusión, lo transfundo directamente de entrada. Un animal que me viene pálido, sangrando y que me está muriendo, lo hago directamente. Pero en un animal que no lo veo tan mal, que puedo empezar a estabilizar, en este caso, por ejemplo, en el Gos Datura, pues sí que lo utilicé, ¿no? Que utilicé una mezcla de hipertónico salino con coloide sintético. Y veo su respuesta. Y si en 2 bolos este animal no me mejora, pues entonces sí que lo que hago es transfundir, ¿no? Y obviamente ir a quirófano si tengo que parar la hemorragia. ¿Qué sentido tiene esto de poner productos sanguíneos, ¿no? Estos animales pues, o personas, ¿no? En este caso animales, que es lo que nosotros tratamos? Pues tiene sentido porque nos hemos dado cuenta que existe una coagulopatía asociada al traumatismo que se genera de manera inmediata y luego hay una coagulopatía asociada a nuestra estabilización. Es esa estabilización en la que nosotros podemos hacer daño y es por eso que lo que hacemos es limitar la cantidad de cristaloides y lo que hacemos es calentar al paciente porque nosotros aquí tenemos mucho que decir y que hacer. Sin embargo, esto va a ser inherente al traumatismo sufrido por el paciente, ¿no? Y que se active en mayor o menor medida su sistema de coagulación. Entonces, es por eso que tiene sentido y que en los animales o los traumatismos más graves esto pueda llegar a utilizarse. ¿En qué consiste? Consiste en administrar el producto sanguíneo que necesite el animal para estabilizarlo, sea plasma, sea concentrar eritrocitos. Lo que se suele decir es en una proporción 1:1 o 1:2 la cantidad de glóbulos rojos versus plasma, ¿no? Todo con el objetivo de conseguir esto, un hematocrito de más del 21, una hemoglobina de 7. Esta es la idea y se administra tanta como sea necesaria, ¿no? Hasta que se frena la hemorragia y el paciente se estabiliza. El uso de vasopresores, como os decía anteriormente, sí se utiliza, pero solo si no conseguís una presión arterial mínima de en torno a 65 en el caso de sangrado agudo, ¿no? Entonces, si con todo lo que estáis haciendo, poned que habéis dado hipertónico, más o menos coloide, o le estáis pasando sangre y el animal no lo estabilizas para entrar a quirófano, podéis ponerle un vasopresor. ¿Cuál utilizamos? Solemos utilizar norepinefrina, ¿vale? La dosis vamos de 0,1 hasta 2 microgramos kilo minuto y con la dosis mínima que consigamos esto, entonces ya con eso mantenemos al paciente hasta que tenemos controlado el sangrado. ¿Hasta cuándo utilizamos estos fluidos? ¿No? ¿Hasta cuándo vamos a tratar de normalizar a estos pacientes? Pues hasta que empecemos a ver cosas que se empiezan a estabilizar, ¿no? Como es, pues bueno, fijaros, el color de mucosas mejora, el TRC mejora, ¿no? Este paciente, bueno, la hemorragia no se la puedo mejorar, ¿no? Porque la tiene en la boca y eso la va a tener hasta que pasen unos días, pero sí empezamos a ver una cierta mejoría en el animal. Esperad que bajo el volumen. Empezamos a ver aquí, pues bueno, mi cardíaca está en 108, satura 97, la presión media empieza, a ver si se acaba de ver bien, empieza a mejorar, estoy en 75, ¿no? Esto ya empieza a ser aceptable para este paciente, ¿no? Hasta aquí es en plan, vale, ahora que tienes esto, y una vez tienes esto, plantea qué fluoterapia tú crees que necesita, porque si el sangrado está parado y no resangra, este animal lo que necesita es estar a mantenimiento como mucho, ¿vale? Pero no hagáis estos planes de 8% de deshidratación, que en este caso no tiene sentido, ¿no? Porque no hay deshidratación anteriormente asociada a este animal y el darle más fluidos os puede causar un resangrado. Entonces, esto lo vais a ver clínicamente, ¿no? Vais a ver un animal que mejora en el momento en el que vuestra fluidoterapia tiene efecto, el animal no sangra más y además os empiezan a mejorar los parámetros clínicos, el lactato, la producción de orina, la presión arterial, ¿no? Una cosa que no, o que he pasado muy rápido, fluidoterapia, si optáis por cristaloides, que os decía, limitadlos a 30 por kilo, ¿vale? No paséis esa barrera, o no se aconseja actualmente. El uso de soluciones balanceadas hoy en día se defiende, es decir, Ringer lactato o isofundin son vuestras soluciones
de elección, dado que el estado ácido base del paciente mejora mucho más que con la administración de salino, ¿vale? Entonces, en esos casos, centraros en todo eso para, bueno, para conseguir la estabilización del paciente. Ya os digo, no más de 30 por kilo, porque luego podemos tener algún problema, ¿no? Algo más que pueda ser útil, bueno, esto os lo dejo como un añadido, ¿no? Que utilizamos en los pacientes que tienen un traumatismo muy grave, y en este caso en concreto lo utilizamos, el ácido tranexámico, que sería el amchafibrin, seguro que ya lo habéis oído, pero se utiliza para aquellos casos en los que hay una sobreactivación de la fibrinolisis en un traumatismo agudo pues muy grave, ¿no? Y esto se ha observado ya, lo sabemos, que en pacientes con traumatismo agudo grave, a pacientes con hepatopatías graves, podemos ver esto, y el ácido tranexámico nos ayuda a frenar el sangrado que tiene el paciente. Y bueno, y en este caso pues todo fue muy bien. Este perro igual no lo llegáis a apreciar, pero fijaros si llegáis a ver la hemorragia que tiene en toda la esclera, este pobre perro, pero se recuperó muy bien en 48 horas post tratamiento, solo con medidas médicas. Tuvimos suerte, funcionó bien todo lo que hicimos y no fue necesario ni pasar por quirófano, ni hacerle resonancia, ni absolutamente nada, pero podría haber sido una cosa que os hubiera tocado o que nos hubiera tocado a nosotros en este caso afrontar, ¿no? Si la evolución no hubiera sido la correcta, pero solo con un manejo con fluidos, en este caso una combinación. Inicialmente usé unos 20 o 30 de cristaloide isotónico y tuve que añadir bolos de hipertónico salino y de moés, y conseguimos esa estabilización del paciente. Quizás el uso de los coloides sintéticos es el área en el que solo hay un estudio en humana que lo defiende, ¿no? El decir, vale, con hemorragia aguda los podéis utilizar, y es por eso que los sigo utilizando yo en veterinaria en este tipo de casos, y no en los siguientes que veréis ahora, ¿no? Pero estamos en plena ola ahora de decidir qué pasa, qué sabemos de los coloides sintéticos, y si el drama que se ha creado en los últimos tiempos está justificado o no. Sí que sabemos que hay cosas que no tienen mucho sentido, que no mejoran el coloide en CRI, el sintético no mejora la presión oncótica a largo plazo en infusión continua. Esto está publicado este año en el Journal Veterinary Emergency and Critical Care. Pero de manera rápida, aguda, sí que expanden bien el volumen, sí que nos pueden ayudar pues bueno, a estabilizar a un paciente como este, ¿no? Y luego tenemos casos, este es el segundo caso clínico, es una labradora de 6 años que viene porque vomita. ¿Vale? Esto es un caso clásico que podríais ver, y fijaros cómo se complica, ¿no? Esta perra han visto que bebe más las últimas 24 horas, pero se la encuentran en casa que no se mueve, ¿no? Y su examen físico en el momento de la admisión, como veis, es un poco desastroso, ¿no? Está muy taquicárdica, congestiva, taquipneica, tiene fiebre, la presión de pulso es fuerte, la presión arterial solo se la podemos tomar en la cola. No es el sitio ideal, pero si no podéis, porque las extremidades están muy frías y os sale erróneo, es una alternativa que en ocasiones podéis usar. Y tiene dolor cuando le palpas el abdomen, ¿no? Atendiendo a lo que hemos hablado antes y al shock index que os he enseñado, ¿no? Si uno divide 190 partido 110, ya ve que el shock index de este perro va a ser mayor a 1. El resto del estado del perro es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También un perro con este estado y que tenga fiebre, algo malo va a tener dentro. Entonces uno sí que puede sospechar que aquí está pasando algo grande, ¿no? Si miramos, ¿no?, dónde se encuentra este animal respecto a lo que hemos hablado anteriormente, pues hay cosas que cumple, cosas que no, ¿no? Porque si el shock está en descompensado tardío, este perro tiene fiebre, no está hipotérmico. Sin embargo, sus mucosas, aquí, antes os he dicho, mucosas pálidas, ¿no? Este perro está congestivo. Aquí hay cosas que dices, no me acaban de cuadrar, ¿no? ¿Qué me falla en este paciente? En este paciente me pueden estar fallando bastantes cosas, ¿no? Me puede estar fallando la volemia, el corazón, el compartimento vascular, ¿no? Todo esto, el vascular es uno de los importantes aquí que ahora veréis, pero la volemia, me parece a mí que con vómitos y polidipsia que ha tenido este animal probablemente esté fallando, y cuidado, no me falle el corazón, ¿no? Aquí puedo tener más problemas de los que inicialmente me puedo plantear en un shock hipovolémico por una hemorragia, ¿no? Y es aquí cuando uno puede empezar a pensar, ¿no? La sepsis no funciona, o al menos estos marcadores de shock son algo más dinámicos y diferentes. Según va progresando, si nosotros entendemos por sepsis la infección que tiene el paciente a nivel orgánico con fallo orgánico asociado,
que es como se define actualmente, veréis que empiezan con cuadros como el de esta perra, ¿no? Con taquicardia, taquipnea. Los gatos son otro mundo, ¿no? Y tienen más bradicardia, taquipnea, hipotermia, y sus mucosas son más pálidas, pero en este caso los perros tienden a tenerlas un color ladrillo, congestivo. Según avanza, ¿no?, el cuadro en estos animales, su estado mental se deprime, las mucosas ya pasan a ese color gris pálido, ¿no?, pero han pasado una fase inicial de una congestión importante, y aquí ya es cuando nos encontramos en un shock séptico descompensado inicial, que si llegamos muy tarde, ya lo encontramos en la fase tardía, en la cual no tenemos ni pulso y el faño orgánico está totalmente establecido, ¿no? Pues solo para que lo veáis, pero tienen una fase intermedia en la que os vais a encontrar esto, y muchos se presentan en esta fase inicial como esta perra, ¿no? Pero si se descompensan y no lo tratáis, obviamente van a acabar siguiendo un poco el esquema que os enseñaba anteriormente, pero os lo quería enseñar sobre todo para que lo tengáis en cuenta y no penséis solo en el shock hipovolémico clásico, ¿no? Porque muchas veces se mezclan. Estos casos son más interesantes, ¿no? Más complicados de cara al manejo, porque aquí os fallan muchas cosas. Estos perros tienen, o como os decía, problemas a nivel vascular, porque vasodilatan. Problemas a nivel de volumen, porque pierden líquido. Problemas a nivel de contractibilidad, porque estos animales pueden desarrollar cardiomiopatías que se llaman sépticas, ¿no? Es una capacidad, una debilidad del miocardio transitoria. Y dependiendo de lo que hayan ocurrido, también pueden acabar necesitando transfusiones, ¿no? Entonces, en estos casos, el manejo puede ser multimodal, ¿no? De una manera más simple la anterior a fluidos, más o menos una transfusión y a lo mejor un vasopresor. En estos casos graves, muchas veces va a ser una combinación de estos tres tratamientos, ¿no? Analíticamente, ¿qué se suele ver en estos casos? Pues hacen un poquito lo que quieren, pero sí que siguen unos ciertos parámetros comunes, ¿no? Leucocitosis o leucopenia. Habréis visto piómetras, ¿no?, con leucopenias extremas y otras con leucocitosis, o las operas y de repente, ¡pum!, leucocitosis extrema. Hipoglucemias, hiperlactatemias, alteraciones en la coagulación también, aumentos de bilirrubina, azotemia, ¿no? Todo depende de lo que haya avanzado. En esta perra nos encontramos unas proteínas bajas, una glucosa baja, un lactato alto, un potasio bajo y nuevamente un exceso de base negativo y un calcio iónico tirando abajo, ¿no? Con unos tiempos de coagulación que no estaban precisamente mal. Los tiempos de coagulación os tenéis que preocupar cuando pasen un 25, un 50% del máximo que tenéis. Ahí puede ser, empezar a ser preocupante, ¿no? Pero bueno, cuando uno se encuentra todo esto, está un poco como este monigote, ¿no? Diciendo, bueno, aquí hay muchas cosas que arreglar, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos haciendo. Si le hacemos una ecografía rápida a esta perra, ¿qué nos encontramos? Pues un poco de líquido, y cuando yo miro este líquido, esto es lo que hay, bacterias por todos lados, ¿no? El diagnóstico es fácil, o sea, esto no es complicado, ¿no? Aquí hay una perra que probablemente tenga una perforación gastrointestinal, podría ser cualquier otra. Yo pongo perforación gastrointestinal porque ya lo sé, porque ya he visto este caso, pero ahora mismo tenéis un abdomen séptico en una paciente que está en shock, ¿no? Entonces tenéis que remontarlo como tal y tenéis que interpretarlo como tal. Y si no responde a fluidos, entonces cumplirá el criterio para decir que está en shock séptico. Esto es importante hacer el matiz porque muchas veces referimos casos referidos como shock séptico y realmente no es un shock séptico, lo que tiene es una sepsis, el perro, ¿no? El shock séptico es cuando tú ya has recibido fluoterapia y esa fluoterapia no consigue que te normotenses. Entonces, si no puedes hacer eso, entonces estás en shock séptico, ¿no? ¿Cómo aproximar esto? Hay bastantes artículos que se han ido publicando en los últimos años, sobre todo en medicina humana, ¿no?, que es un poco o donde lo estudian más, aunque en veterinaria también lo estudiamos bastante. Hay dos conceptos o dos artículos que sí que me gustaría compartir con vosotros. Uno es este, la aproximación de las 4 fases, ¿no?, de la fluoterapia, y otro son la campaña de sepsis y un poco lo más actualizado que conocemos actualmente, ¿no? ¿Qué nos aconsejan las guías? Las guías en este primer artículo lo que nos hacen o lo que nos tratan de decir es, mira, estos casos sépticos que están en shock hipovolémico, tú los resucitas, pero
los perfundes, ¿no? Empiezas toda esa fase, ¿no? Hay una fase inicial en la que das todo ese fluido. Pero ten cuidado porque estos animales, como tienen afectado no solo el volumen, sino sus vasos y su capacidad de distribución, acaban haciendo edemas por todos lados. Y esos edemas son perjudiciales. ¿Por qué? Pues porque lo que acaban provocando, entre otras cosas, son aumentos de presión intraabdominal, compresión venosa, oliguria. Entonces, fluidos sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Y es de lo que nos hablan artículos como estos y nos dicen, mira, la aproximación de la rosa es lo que tú tendrías que pensar en sepsis, ¿no? El tratar de decir, vale, voy a afrontar la fase de resucitar y optimizar inicialmente, que sería lo que os ponía en el caso anterior de perfusión, y una vez ya he conseguido esto, ¿vale? Ya he pasado la perfusión, entonces ya pasaremos a la estabilización, que es deshidratación más mantenimiento, y en función se comporte mi paciente, si se ha sobrecargado de fluidos, etcétera, pues pasaré a una fase de evacuación, ¿no? Esto sería la aproximación de la rosa, un poco traducido a lo que os he enseñado en el caso anterior de perfusión, hidratación y mantenimiento. Las guías de sepsis más recientes nos dicen, mira, bueno, tú vas a tener que afrontar al fin y al cabo un paciente séptico, ¿no? Entonces, esto tienes unas ciertas pautas que nosotros hemos ido creando para que paso a paso consigas estabilizarlo. Inicialmente existen los cristaloides isotónicos balanceados, el cloruro sódico mejor no lo utilicéis porque da más problemas a nivel de daño renal, sobre todo cuando el paciente no te responde a una fluidoterapia con cristaloides isotónicos. Recordad siempre esta diferencia, ¿vale? Para estabilizar los hipotónicos no sirven. Pues si es paciente refractario podemos utilizar vasopresores. Si el paciente no responde a nada de esto, oye, pues probablemente tendremos que utilizar coloides naturales. Aquí los coloides sintéticos son un poco Satanás en en el mundo de la sepsis en medicina humana y bueno, actualmente está un poco así, ¿no? Y las guías nos recomiendan esto, luego lo veréis en una captura de pantalla. ¿Cómo de claro se tiene esto? Bueno, parece que en humana lo defienden bastante, aunque tienen opciones como gelatinas que en pacientes no sépticos y estables en anestesia se utilizan, o sea que no creo que tampoco lo tengan tan claro, pero sí en el paciente séptico y con toda su coagulopatía o daño renal, sí que es en plan más restringido su uso, ¿no? Y luego nos dicen pues, que hay que utilizar cosas para la estabilización de estos pacientes, como es la antibioterapia lo antes posible, el quitar el foco lo antes posible y posteriormente corregir alteraciones electrolíticas, la glucemia y nutrirlos, ¿no? Aquí nos hablan pues, de corregir durante estas fases que os comentaba anteriormente. Y el problema de estos pacientes es sobre todo el valorar cómo van a responder, porque aquí hay pérdidas en los tres compartimentos. Y ya no es que solo sean pérdidas en los tres compartimentos, sino que, volviendo al concepto árbol de la vida, la resistencia vascular sistémica está muy disminuida. O sea, esos vasos se dilatan mucho y hacen que la sangre circule peor. Y si a eso además le asociamos esto de aquí, que se llama glicocálix, y que esto está protegiendo el endotelio del vaso justo aquí, esta digamos, esta capa de proteínas lo que hace es mantener los fluidos en su sitio. En el momento en el que uno padece una inflamación provocada por una sepsis o de cualquier otro tipo, esta capa la pierde. Entonces, el mantener los fluidos en su sitio cuesta muchísimo más y hace muy difícil que tú puedas predecir cómo un paciente va a responder o no a la fluidoterapia que tú le administras. Esta es la gran dificultad de tratar a pacientes sépticos y por eso se convierte en un arte, porque tienes que estar allí pesado enfrente y viendo cómo se comporta y si el challenge de fluidos que tú le das ocasiona o genera que ese paciente mejore o empeore, ¿no? Cuando le das la fluidoterapia. En este caso, iniciamos de esta manera la estabilización, ¿no? Con Ringer o con isofundina bolos, hasta un máximo de 90 mililitros por kilo. Los bolos los damos en 10-15 minutos, ¿no? Y vemos la respuesta. Obviamente, a un paciente hipoglucémico le damos glucosa, ¿no? Y empezamos una infusión de glucosa, con el objetivo, ¿no? Todo esto de mantener al menos una presión arterial media de 65. Yo este animal lo que quiero es enviarlo a quirófano lo antes posible para mantener o controlar ese foco. Mientras tanto, me tengo que pelear con la hipocalemia que él tiene. Yo suelo aconsejar estas tablas de suplementación para los pacientes hipocalémicos, lo cual es bastante fácil de hacer. Lo único que necesitáis es un perfusor
y calcular, ¿no? Si el potasio viene a 2,5, pues voy a necesitar, la solución de Brown es 2 molar, pues yo la suelo diluir al 50% y sé que tengo 1 milimol por mililitro. Entonces es bastante fácil si lo que hago es una infusión continua de 0,4 a 0,5, mil equivalentes kilo hora, porque tengo una solución de 1 molar. Entonces simplemente multiplico el peso del animal por la dosis que yo quiero y con esa solución se lo administro. Pero siempre es importante que en 4 horas reviséis cómo está ese potasio en aquellos que lo hacéis de una manera tan agresiva, ¿vale? Los que están con valores inferiores a 3. ¿Que el valor es superior? Pues bueno, podéis utilizar suplementaciones menos agresivas, ¿no? Y simplemente ir revisando cada 8 o 12 horas aproximadamente cómo está el paciente, ¿no? Luego cosas curiosas, ¿no? Como este paper que nos dice, mira, si al final lo que haces es no utilizas un perfusor de jeringa, sino lo que utilizas es una botella y mezclas ahí el potasio, ten en cuenta que la tienes que mezclar bien, porque mucha gente no la mezcla bien, entonces se queda todo el potasio en el cuello de la botella y eso hace que infundas demasiado potasio al paciente y puedes acabar lamentando un fallecimiento que no hacía falta, ¿no? Cuando la hipocalemia no mejora, ¿qué hago? ¿No? Pues hay una corriente de terapia en todo esto que hemos olvidado durante muchos años y que puede ser de gran utilidad, que es la suplementación con magnesio, ¿no? Poco se habla o cada vez se habla un poquito más del magnesio en cuidados intensivos, pero el magnesio tiene un mecanismo de funcionamiento por el cual a nivel renal, si los niveles de magnesio no son correctos en sangre, el túbulo renal lo que va a hacer es que sus bombas de magnesio y potasio lo que hagan es estar eliminando potasio hasta que tú restablezcas los valores de magnesio, porque es necesario que ese magnesio esté normal para que la bomba que está eliminando el potasio funcione correctamente y en lugar de eliminarlo, lo conserve. Entonces, en esos casos en los que tenemos pacientes que tú le estás poniendo una ferrey de potasio, oye, y no me mejora, y llevo 2 ferreys de potasio y no me sube, pensar en el magnesio es importante. ¿Vale? ¿Cómo monitorizar la respuesta a la fluidoterapia en estos casos? Pues sobre todo mirando al paciente, lo que os decía en el caso anterior, ¿no? Al final es ver qué impacto está teniendo tu fisioterapia. ¿Me mejora la cardíaca? ¿Me mejora la presión? ¿Podemos hacer más cosas? Sí, y se recomiendan en los sépticos, sobre todo utilizar la ecografía, el POCUS, ¿no? Aquí os hablaba de TFAST, AFAST, que no es del todo correcto porque hoy en día lo que hablamos es de POCUS, de Point of Care Ultrasound, ya que el TFAST y el AFAST son términos registrados, pero el situarte al lado del animal y con tu máquina de ecografía mirar cómo está la vena cava, cómo ese corazón se llena de sangre, qué tal contrae, ¿no? Son cosas que os pueden ayudar, ¿no? A valorar, y no me da tiempo a cubrir en toda esta charla cómo se hace, pero son cosas que se están haciendo actualmente. También se opta por marcadores dinámicos. Esto se utiliza en anestesia y en cuidados intensivos en pacientes en los cuales podemos utilizar un catéter arterial y lo que medimos es la diferencia entre el ciclo inspiratorio y expiratorio del paciente, porque como sabéis, inspirar y expirar lo que hace es favorecer el retorno venoso. Entonces se ha podido ver que esta diferencia entre el punto máximo en la presión arterial sistólica entre inspiración y expiración predice muy bien la cantidad de volumen que puede ser necesaria en un paciente y se sabe que el porcentaje de diferencia que tiene que haber entre estos picos de presión sistólica no tiene que ser mayor a un 10% y que cuando es mayor de un 10% es necesario hacer o es muy probable que el animal responda a fluidoterapia, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como marcadores dinámicos de perfusión y que aparte de mirar tú que lo que os decía, el estado mental, la presión arterial, la producción de orina, la temperatura, el lactato, etcétera, se vayan normalizando, ver que su cava es más grande, el corazón se llena con más sangre y estos parámetros como la presión arterial de manera dinámica mejoran, ¿no? Cuando no mejora, ¿no? Solo con fluidoterapia clásica y con cristaloides isotónicos me quedan estas opciones. Me quedan vasopresores, me quedan coloides, me queda revisar que no tenga algún problema con la glucosa o el calcio y también me queda considerar el dar córticos o no dar córticos, ¿no? Los vasopresores
En el método de elección uno tiene diferentes, ¿no? La norepinefrina es un poco el estándar, el clásico que utilizamos hoy en día. Una cosa bastante burda a la hora de utilizar vasopresores, pero que os puede servir, es cuanto más congestivo está un animal, más vasodilatado quiere decir que está, por lo tanto más tono alfa necesita en esos vasos, ¿no? Y esto te lo proporciona la norepinefrina, sobre todo. Si el animal está más pálido, muy probablemente haya más vasoconstricción, probablemente no necesitas un vasopresor, sino lo que necesitas es un algo que te dé mayor tono beta, y de estos la dobutamina o el pimobendan son los que escoger, ¿no? De todas maneras, en el esquema habitual que utilizamos y siguiendo las guías de pacientes sépticos en medicina humana, que antes utilizaban mucho la dopamina, hoy en día lo que estamos utilizando es la norepinefrina, ¿vale? ¿Cómo los utilizo? Pues empezamos por esto, vamos subiendo la dosis en función de la respuesta. Si no nos responde a norepi, el siguiente paso es añadir otro vasopresor, que sería la vasopresina, aunque actualmente no la tenemos en España, con lo cual la terlipresina, que sería un posible análogo, podría ser una opción, pero no tenemos muy claro ni que funcione, ni cómo funciona, ni la dosis en perros, con lo cual queda a discreción un poco del clínico, ¿eh? Yo en ocasiones la he usado, tanto en bolos como en CRI, con resultados que no puedo decir que sean maravillosos. Tendré un caso, me parece, en el cual creo que ha servido de verdad, pero muchos fracasos en el camino. Entonces, cuando la situación con Norepi no funciona y no va bien, el siguiente vasopresor al que saltar es la adrenalina. Y la adrenalina, desde luego, en infusión continua ya es algo bastante potente, ¿no? Si no tenéis una buena respuesta con esto, con los vasopresores, algo importante a mirar es la contractibilidad. Como os decía, la dobutamina o el pimobendan, ¿no? Yo antes de añadir adrenalina, por ejemplo, os diría, tenéis que mirar más cosas, ¿no? Como son las proteínas totales, necesita transfusión, porque quizás hay más cosas que implementar. Entonces empiezo con norepi. Si con norepi maximizándola no consigo el resultado que yo quiero, entonces lo que hago es buscar antes de implementar adrenalina, ¿no? Y miro cómo es la contractibilidad, cuáles son las proteínas totales, cómo está el calcio iónico, y veo si este animal necesita una transfusión antes de iniciar todo eso, ¿no? Porque os podéis encontrar corazones como este que no contraen absolutamente nada y dices, bueno, entonces tiene sentido darle dobutamina o darle pimobendan. Lo que os decía, ¿no? Que no consigo que me mejore el animal, revisad todo esto antes de añadirle antes de añadirle adrenalina, porque quizás tenéis un problema de que todo el líquido que estáis poniendo se está cayendo en el abdomen o está yendo al estómago, o lo está literalmente pasando a través de heces. O podéis tener que la glucosa haya caído en picado, que el potasio haya empeorado, que el calcio iónico haya empeorado, que necesite transfusión, que las proteínas hayan bajado por debajo de 4,5 y que tengáis que mejorar la presión oncótica del paciente, y entonces decidir en base a eso si añado otro vasopresor o no añado otro vasopresor, ¿vale? De los coloides que tenemos, los coloides es lo que os explicaba anteriormente, ¿no? Perdemos esta capa del glicocálix y sabemos que es así en pacientes con peritonitis séptica. Esto se acaba de publicar ahora, este mismo mes, de unos compañeros de la Universidad de Guelph. Lo que nos dicen respecto a los coloides en las guías de humana es: nosotros los resucitamos en humana con albúmina, si hace falta cristaloides, pero no queremos que uséis almidones, y si tenéis que escoger entre gelatinas y cristaloides, pues mira, casi mejor seguir con cristaloides, ¿vale? Pero bueno, no lo tenemos tan claro, ¿eh? Es una recomendación un poco débil. Entonces, bueno, siembra un poco la duda respecto a todo esto. Nosotros la albúmina de perro no la tenemos como tal, tenemos que utilizar albúmina humana, y mi consejo en estos casos es que tengáis precaución. Es decir, albúmina humana quiere decir ya no solo posibilidad de reacción, sino quiere decir que es la única vez que le vas a dar como posible terapia albúmina humana a ese perro, porque va a desarrollar inmunidad. Entonces, guárdate esa bala en la recámara por si realmente hace falta. Y si puedes estabilizar a ese paciente que a lo mejor necesita coloides, en este caso, con un coloide natural, como puede ser el plasma, pues utiliza el plasma fresco congelado, ¿no?
¿Realmente son tan malos los coloides artificiales en veterinaria? Tenemos este estudio que nos dice que sí, que es mucha mayor tasa renal, mucha mayor mortalidad, y tenemos este de ahora, de marzo de 2021, en el que están mirando administrando hidroxietil starch versus una solución parecida a lo que sería bueno, no sería Ringer, sería más un isofundin, y lo que están viendo es que al menos los biomarcadores que nos pueden decir que el riñón se ve afectado por esto no se ven alterados. Entonces, por eso digo, haya calma con todo esto, vamos a ver qué nos traen los siguientes estudios. Por ahora parece prudente que en un paciente séptico con coagulopatía o daño renal, el coloide artificial tratar de evitarlo, ¿vale? Y tratar sobre todo en estos de decir, bueno, pues si lo necesito estabilizar y dar soporte oncótico, voy a tirar más por esta ruta, o bien albúmina humana si no me queda otra opción, ¿no? El transfundir o no glóbulos rojos, no hay marcadores claros. El estudio que os enseñaba anteriormente en traumatismos nos dice que con un base excess de menos 6,6 sí que necesitáis transfusión, pero esto se hace sobre todo en base a signos clínicos. Un hematocrito solo no dice nada. Lo que tenéis que decir, lo que tenéis que ver es cuál es el hematocrito de este paciente, qué signos clínicos tiene, y entonces quizás sí que te transfundo y os encontréis animales que a lo mejor los transfundís a 36 de hematocrito. ¿Por qué? Porque la hemorragia es aguda y ese 36 es falso, no va a ser el real con el que se va a quedar el paciente, ¿no? En nuestro caso estaba a -9. Os decía antes, más cosas en las que pensar. La hipocalcemia puede ser un problema. La hipocalcemia suele ser un problema sobre todo cuando baja por debajo de 0,8. Entonces, pacientes que requieren muchas transfusiones, el plasma y la sangre llevan como conservante el citrato, y el citrato es un quelante del calcio. Entonces, tenedlo en cuenta porque os pueden hacer una hipocalcemia a estos pacientes, y un animal con arritmias, con coagulopatía, con hipotensión, que no responde a nada, mirad el calcio iónico idealmente, porque cuando esté por debajo de 0,8 muy probablemente o haya signos clínicos por debajo de 1, muy probablemente necesitará que se lo administréis, ¿no? Y hay diferentes opciones, está el suplecal, está el gluconato cálcico en una botella de mayor tamaño, que creo que es en torno al 14% más o menos, y aquí tenéis un poco las dosis clásicas, ¿no?, que se utilizan. Ya por último, casi último, el uso de cortisona en shock séptico es algo que no sabemos muy bien en veterinaria, ¿no? Se ha traducido de medicina humana, se han publicado algunos casos en veterinaria, pero tenemos el problema de que no sabemos diagnosticarlo bien, no sabemos cuál es el mejor corticosteroide, y lo que sí sabemos es que los que responden de una manera muy concreta. Entonces, mi consejo es, si tenéis animales que reciben cortisona de manera crónica y de repente entran en una situación como esta de estrés, o pacientes que están en shock séptico refractario a todo lo que estáis haciendo, entonces vale la pena utilizarlo. ¿Cuál utilizar? El que tengáis disponible y que haga menos daño. ¿De cuáles dispondréis en la clínica? Probablemente de prednisona o de metilprednisona, ¿no? O prednisolona. Entonces, ¿estos están aceptados? Sí, se pueden utilizar. No obstante, la hidrocortisona parece ser el más fisiológico, el que tiene menos efectos adversos, y si lo administráis al paciente, lo que tenéis que ver es una mejoría en 24 horas. Una mejoría sobre todo respecto a la cantidad de vasopresores que le estáis dando y que sus constantes vitales se empiezan a normalizar, ¿vale? En los últimos años también en medicina humana se ha publicado esto. La administración a la vez de vitamina C y de tiamina como posible tratamiento del paciente con shock séptico, con resultados que todavía no están muy claros si puede funcionar o no. Inicialmente fue como un boom de esto parece que funciona, implementémoslo en todos los casos. Tenemos tienen ciertas dudas en medicina humana ahora de que esto sea así. No obstante, en revisiones como esta nos siguen diciendo sí, es una buena idea, y las dosis las extrapolamos totalmente a perros, ¿eh? Bueno, este perro fue a cirugía, encontramos esto, una úlcera perforada, ¿vale? Durante la cirugía, como veis, recibió muchos cristaloides isotónicos, CRI de Norepi, mucho plasma, concentrado eritrocitos, y tras remontarlo nos encontramos que su hematocrito estaba en 19, sus proteínas en 2,8 y dependía de vasopresores, ¿no?
No obstante, nos encontramos esto, bastante estable a nivel cardiovascular, con una ecografía abdominal y torácica, pero sobre todo a nivel torácica, que nos decía que el volumen de llenado era correcto, que la variación en la presión de pulso era inferior al 10%, o sea que era correcto. Y una analítica en el que el lactato se veía todavía algo incrementado y el sodio me parecía que iba hacia arriba, ¿no? ¿Por qué os pongo esto? Porque lo tengáis en cuenta, el lactato no debe ser algo por lo que eutanasiéis a ningún animal, no debe ser un parámetro que os tenga que obsesionar, lo que tenéis que fijaros es en su progresión y si el perro va bajando el lactato en las primeras 24 horas, la progresión es adecuada, ¿vale? El aclaramiento del lactato es lo importante en todo esto, ¿no? No obstante, este animal ha recibido muchos fluidos y es probable que tenga todo este tipo de complicaciones que vais a tener que hacer frente durante el posoperatorio, porque es muy fácil que se haga una sobrecarga, ya no por la cantidad de fluidos que habéis dado, sino por todo el edema que os decía, el endotelio, esa porosidad que aumenta y es muy fácil que se sobrecargue, ¿no? Entonces, en el posoperatorio tenéis que optar por una estrategia en la que hidratéis, pero estéis muy pendiente de estos pacientes y digáis, bueno, ya tengo bien perfundido, voy a hidratar más las necesidades de mantenimiento y voy a ir viendo si hay pérdidas adicionales que yo tenga que corregir, como son las que puede tener por un drenaje abdominal, por diarrea, por producción de orina, pero una vez lo tenga hidratado, yo al perro no voy a insistir en darle más, sino que lo único que voy a tener que hacer es mantenimiento más estas pérdidas que él pueda estar teniendo. Simplemente, ¿no? La fase de la rosa que hablábamos de estabilización, para que sobre todo no tengáis que llegar a una fase de evacuación en la que el animal ya esté, pues bueno, con aquemosis, como tiene este labrador, con daño renal agudo o fallo multiorgánico porque habéis edematizado en exceso, ¿no? Al animal. Complicaciones habituales que tendréis son estas: hipernatremia, sobre todo en casos de sepsis, ¿no? En piómetros es muy habitual o postcirugías de cuerpos extraños perforados. Y la hipernatremia suele obsesionar bastante, pero es fácil el manejo. Simplemente es dar agua a estos animales, ¿no? Lo que tenéis que tener es un esquema claro en vuestra cabeza. No me queda mucho tiempo más que para daros 4 perlas, ¿no? Pero cuando uno tiene una hipernatremia, lo que tiene que pensar es si ha habido pérdida de fluido o ha ganado mucho sodio. La más habitual es esta pérdida de fluido, entonces tenéis que afrontarlo y decir, vale, ¿está hipovolémico o está normovolémico? En posoperatorios habitualmente nos encontramos en esta situación, ¿eh? En normovolemia. Y a partir de aquí, lo que solemos tener en pacientes sépticos en muchas ocasiones es esto, que desarrollan algún tipo de diabetes insípida nefrogénica debido a la toxina de E. coli en la piómetra o de cualquier otra bacteria que se lo haya podido provocar en el abdomen séptico, o bien que estos animales pues a lo mejor tienen fiebre o hiperventilan mucho, ¿no? Esto es bastante habitual. No obstante, también hay animales que después de cirugía todavía están hipovolémicos y pueden tener pérdidas tanto a nivel renal como a nivel extrarrenal, ¿no? Os podéis encontrar que este perro que os he puesto, este labrador, pues sigue teniendo pérdidas en tercer espacio por el drenaje que lleva, por las diarreas que tiene. Y lo que tenéis que tratar de ver es, vale, ¿está hidratado o no está hidratado? Si no está hidratado, lo acabo de hidratar, pero si esta hipernatremia empieza a convertirse en algo preocupante es más de 165, oye, lo que le vamos a poner es agua al perro. Y para poner agua lo que tenemos es la posibilidad de el glucosado al 5%. ¿Cómo lo puedes hacer bien? Pues calculando el déficit de agua, ¿no? Con esta fórmula, o bien podéis optar, no sé si lo tengo no lo tengo en esta presentación, pero otra posibilidad en pacientes normovolémicos con hipernatremias agudas, simplemente de una manera rápida podéis coger el glucosado al 5% y en lugar de calcular el déficit de agua del paciente es ponerle al que está con hipernatremia aguda, ¿de acuerdo? Y normovolémico, poner ese glucosado al 5% entre 3 y 5 mililitros por kilo por hora. Y así hidratarle o aportarle ese agua que le falta al animal. Eso es lo que nos dicen los libros y las guías. ¿Cómo lo hago yo habitualmente? Si, bueno, en general lo hago con esta fórmula, pero si por lo que sea voy con prisas o como una herramienta más rápida,
cuelgo ese glucosado al 5%, lo pongo a 2 mililitros kilo hora y a las 6 horas evalúo cómo está ese sodio. Incluso antes, si podéis, es un animal que le podéis sacar sangre, a las 4 horas podéis mirar si la tendencia es hacia la baja, porque si es hacia la baja, entonces ya estáis bien con ese ritmo de fluidos, pero si ese sodio no mejora o incluso tiende a subir, lo que necesitáis es doblar la velocidad de ese suero, ¿vale? Si no, de una manera más correcta, más científica, es colocando en esta fórmula el sodio que tiene el paciente y el sodio que vosotros queréis, ¿no? Para llegar a la normalidad. Y ya como extra, ¿no? Una cosa que uno puede hacer, en ocasiones no sabe el origen, esto no está tan relacionado con o bueno, sí podría estar relacionado con un posoperatorio de este estilo. Cuando no sabes por qué este animal tiene hipernatremia, el medir los electrolitos en orina os puede ayudar a determinar si el origen puede ser más extrarrenal o renal en los casos de hipovolemia, o puede ser extrarrenal o renal en los casos de normovolemia, ¿no? Y así podéis tener una idea de qué exactamente es lo que está pasando en ese paciente. Esto es fácil, se miden los electrolitos en orina y en el suero, y esto lo que os va a dar es un resultado o positivo o negativo. Entonces, no importa que sea 20 o 30 o 1, lo que importa es que el resultado sea positivo o negativo, y con ese resultado positivo o negativo tendréis un diferencial rápido de qué es lo más probable que le esté sucediendo a este animal. Ya por último, los que tienen oligoanuria, aseguraros que no están sobrecargados de fluidos, porque esto es uno de los problemas habituales, que no dependa de vasopresores, que la presión oncótica sea correcta, que no estéis dando mucho más de lo que está saliendo, porque en esos casos, muchas ocasiones, lo que uno tiende es a dar más fluidos, y ahí tiene un gran problema, y es que sobrecarga todavía más el sistema, ¿no? Y la furosemida en todos estos casos de, ostras, estoy detectando oligoanuria, me puede servir para abrir un poco las compuertas y que el animal empiece a liberar fluidos en exceso, pero tampoco lo tenéis que interpretar como la panacea para todo. La furosemida no previene nada, no previene la oligoanuria, no previene digamos, el daño renal agudo o la lesión renal aguda como tal, pero sí lo que hace es prevenir o ayudar en la sobrecarga de fluidos del paciente. Y bueno, y hasta aquí venía lo que os quería contar en esta presentación. Espero que os haya servido y que lo hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Así que nada, quedo abierto a preguntas si los que habéis asistido tenéis, y a los que me quieran hacer llegar un email, pues el email corporativo de la autónoma que tengo es luis.bosch@uav.cat, así que estaré encantado de responderos. Gracias, Luis. Un placer escucharte. De nada. No sé si tenéis alguna consulta que hacerle a Luis. Ya que estamos en Petit Comité, si queréis aprovechar. Parece que no. Nada, Luis, agradecerte la charla de hoy. A vosotros. Y nada, Molt nos bé. iremos viendo por aquí. De acuerdo, Laura. Venga, un saludo. Gracias, Que vaya que muy vaya bien. bien. Hasta luego. Adiós.